Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Si quieres prevenir la aparición de hipertensión arterial, no solo tienes que controlar la cantidad de sal de la dieta. Cuando hablamos de prevención de la hipertensión en relación a las recomendaciones generales para la población general, la principal suele ser reducir el consumo de sal en la dieta. La misma recomendación inicial que nos dan cuando nos detectan que tenemos hipertensión arterial. Uno de los principales problemas que presenta la hipertensión es que es silenciosa, vamos a decir, no da síntomas y sin embargo es un factor de riesgo importantísimo para la aparición de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, es algo que deberíamos tener siempre en mente a la hora de trabajar nuestra alimentación, nuestra dieta, de cara a prevenir la aparición de cualquier tipo de enfermedad, es decir, que nos ayude a mantenernos con un buen estado de salud. Generalmente la aparición de hipertensión puede ser una señal de alarma para decirnos que hay otras cosas en nuestro cuerpo que no están funcionando adecuadamente. Esa recomendación inicial de reducir el consumo de sal muchas veces no da el resultado que esperamos. Es decir, empezamos a comer sin sal y seguimos con hipertensión. ¿Por qué? Porque no es la recomendación más acertada. Evidentemente tenemos que controlar la cantidad de sal, pero no eliminarla. ¿Por qué? Porque el sodio es imprescindible para que nuestras células, nuestra contracción muscular funcione adecuadamente. ¿Qué ocurre muchas veces cuando aparece hipertensión o cuando estamos en riesgo de hipertensión? Son otros dos factores muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Uno es que generalmente tenemos un bajo consumo de potasio. El potasio lo obtenemos principalmente de alimentos de origen vegetal, frutas y verduras. ¿Qué ocurre en personas que tienen un elevado consumo de sal? Aquí ya sabéis que siempre generalizamos un poco y que puede haber casos específicamente diferentes, pero en este caso lo más habitual es que esas personas que tienen un alto consumo de sal tienen también un alto consumo de alimentos procesados con sal oculta, con lo cual no son conscientes de esa cantidad de sal en la dieta. Al mismo tiempo, un alto consumo de alimentos procesados suele ir acompañado de un bajo consumo de alimentos frescos, en este caso frutas y verduras, como os he dicho, con lo cual existe ahí un desequilibrio. Con lo cual, ¿qué es más importante? ¿Reducir la sal o aumentar el consumo de potasio? Pues en este caso, aumentar el consumo de potasio automáticamente nos va a llevar a reducir el impacto que tiene esa sal. Además, desplazará en parte también el consumo de esos alimentos procesados, con lo cual esa caída es importante, casi sin tocar la sal que utilizamos para cocinar. Pero como os he dicho al principio del vídeo, esta recomendación de sal, potasio, bajar esos niveles de sodio en nuestra dieta se queda un poco coja, y hay otro factor clave que muchas veces ni se recomienda, ni se avisa, ni se tiene en cuenta. Y en este caso me refiero al consumo de azúcar, es decir, a una posible hiperglucemia o, sin llegar a esos niveles, bueno, pues a una posible alteración del metabolismo de la glucosa, aparición de resistencia a la insulina, algo que afecta directamente también a la tensión arterial. Y aquí os pongo un ejemplo para poder darnos cuenta de cómo afecta ese consumo o esa elevación de la glucosa en sangre a la tensión arterial. El exceso de glucosa para nuestro organismo es tóxico.
Es decir, cuando hay un exceso de glucosa en sangre, mi cuerpo va a poner en marcha los mecanismos necesarios para poder eliminarlo con la mayor agilidad posible, de manera que no produzca daños a mi organismo. Hay dos maneras de eliminar ese exceso de glucosa en sangre. Uno es que pase al hígado y se transforme en triglicéridos, con lo cual aumentamos de peso porque aumentan nuestros depósitos, nuestras reservas de grasa corporal. El exceso de azúcares en nuestra dieta, que no consumimos como fuente de energía, tiende a almacenarse en nuestros depósitos de grasa. Vale, hasta ahí creo que lo tenemos clarísimo. Pero ¿y si nuestro hígado no es capaz de acelerar o de tener un buen ritmo de eliminación de esa glucosa porque realmente estamos con un consumo muy alto para nuestros requerimientos? El resto de la glucosa puede eliminarse también a través de la orina. Esto hace aumentar la sensación o la necesidad de orinar. El aumento de la orina hace aumentar la tensión arterial, con lo cual un excesivo consumo de glucosa asociado a resistencia a la insulina y además podríamos decir que un relativamente no muy buen funcionamiento del hígado también hace aumentar esa tensión arterial. ¿Qué ocurre actualmente? Que los niveles de aparición de diabetes tipo 2 o de resistencia a la insulina podríamos decir que son altísimos, incluso en población juvenil o infantil. Por lo tanto, es algo que deberíamos tener en cuenta, ya que afecta directamente a la tensión arterial. También existen otros factores que podríamos tener en cuenta para prevenir esa aparición de tensión arterial, como por ejemplo el consumo de alcohol o de tabaco. También el consumo excesivo de cafeína podría estar alterando la tensión arterial. El estrés, por ejemplo, estrés laboral, estrés familiar, es decir, un estrés crónico, también puede suponer una alteración de la tensión arterial. Pero como estamos hablando de dieta, vamos a ver cómo la podemos prevenir un poco ya en resumen. Si nosotros llevamos un estilo de alimentación equilibrado, saludable, basado originalmente, vamos a decir, básicamente en las recomendaciones de una dieta mediterránea clásica, tenemos, yo diría que casi garantía de no ir a sufrir tensión arterial, al menos originada por una dieta poco saludable. Evidentemente, esas recomendaciones de la dieta mediterránea clásica en algunas personas pueden no resultar tan fáciles de seguir, con lo cual vamos a simplificar aún más esa dieta de prevención de la hipertensión. Consumo de alimentos frescos y naturales, independientemente de su origen, generalmente se asocian a una menor influencia, un menor impacto en la tensión arterial, en la elevación de los niveles normales de tensión arterial. Por lo tanto, si nosotros reducimos o evitamos el consumo de alimentos procesados, tanto dulces como salados, ya tenemos un buen paso adelante en esa prevención de la tensión arterial. Y no solo de la tensión arterial, sino también de esos factores de riesgo asociados como pueden ser la obesidad o la diabetes tipo 2. Muchas veces estas tres patitas suelen ir juntas, es decir, exceso de peso, resistencia a la insulina o diabetes y tensión arterial. Todo ello en conjunto podríamos llamarlo o deberíamos llamarlo síndrome metabólico. ¿Por qué? Pues porque es una de las enfermedades o síndromes, por eso se llama síndrome, porque reúne los síntomas de varias enfermedades diferentes que afectan directamente a nuestro metabolismo. Y aquí como recordatorio, ¿qué es el metabolismo? En realidad el metabolismo son las reacciones químicas que tienen lugar en el interior de la célula que nos permiten obtener suficiente cantidad de energía para que nuestro cuerpo siga funcionando. Por lo tanto,
si nosotros no tenemos un buen metabolismo, alguna de esas reacciones va a fallar y os puedo decir que generalmente la primera que falla es el buen metabolismo de los carbohidratos. De ahí aparecen muchísimos problemas de salud, con lo cual es muy importante que aprendamos a prevenir estos problemas. ¿Es necesario eliminar completamente el consumo de carbohidratos? No. Lo que tenemos que hacer es elegir aquellos carbohidratos presentes de manera natural en los alimentos frente al consumo de otros carbohidratos que estén presentes en alimentos refinados. Y aquí os pongo un ejemplo que seguramente nos puede dar para reflexionar un poquito. Los carbohidratos presentes de manera natural en los cereales, por ejemplo, comer un plato de arroz, no nos causan el mismo efecto a nivel metabólico que los que están en forma refinada, es decir, harina de trigo, por ejemplo, dentro de un pan o de un bollo. En ese caso estaríamos sumando además el azúcar añadido para la elaboración de esa repostería, con lo cual reducimos al máximo el consumo de procesados y ahí os aseguro que tenemos un buen paso para la prevención en salud. Cuando hablamos del control de los azúcares o de los carbohidratos, generalmente hablamos de reducir su consumo, pero tenemos otra estrategia que también nos da muy buen resultado y en este caso además asociado también a la prevención de la hipertensión, y se trata del ejercicio físico o la actividad física diaria. Cuanto más sedentaria sea nuestro estilo de vida, más riesgo tenemos también de tener hipertensión y un mal metabolismo de los carbohidratos. ¿Por qué? Porque simplemente nuestro cuerpo no necesita generar energía y por lo tanto no consume esos carbohidratos que le estamos dando a través de la dieta. Imaginaros una persona que sigue mis consejos y que lleva un estilo de alimentación basado en alimentos naturales, frutas, verduras, carbohidratos procedentes de cereales, tubérculos, y sin embargo tiene exceso de peso y tiene también hipertensión arterial. Me diréis, pues ya no es garantía de ello. No, pero es que igual tiene una vida excesivamente sedentaria que no requiere o que no le exige utilizar esos carbohidratos que está consumiendo de manera natural en la dieta. Es decir, ahí tenemos que buscar también un equilibrio. A mayor requerimiento, más fácil que ese consumo nos ayude a mejorar nuestro estado de salud. Cuando hablamos de actividad física o ejercicio físico, evidentemente pasar de una vida sedentaria a una vida activa ya nos va marcando en parte ese camino y ya nos va ayudando también a mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud. No es necesario que de un día para otro, como os decía, nos pongamos a correr una maratón. Simplemente caminar un poco más ya puede marcar la diferencia. Y aquí existen estudios, fijaros hasta qué punto puede ayudar la actividad física. Bueno, pues existen estudios que nos dicen que solamente 10 minutos de movimiento, de caminar después de comer, consigue reducir los niveles de glucemia y reducir también la tensión arterial. Con lo cual, algo de actividad física diaria también es imprescindible para prevenir el aumento de la tensión arterial. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.